Distintos análisis de estos primeros 100 días de gobierno para Javier Milei y ya está Julio Gambina conectado con nosotros, economista, doctor en ciencias sociales, y vamos a hacer justamente eso, Julio, analizar estos primeros 100 días y pensar también sobre todo en lo que se viene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buen día. Sí, 100 días, se habla siempre de los primeros 100 días como la luna de Ujú. miel del gobierno. Bueno, yo no sé si ha habido tanta luna de miel. Son 100 días muy complejos para analizar, 100 días de shock de política económica, shock de ajuste fiscal muy fuerte, un shock con origen en una devaluación muy importante, un dólar de 400 pesos a 800, que ahora anda por los 860, 870, que ha generado, bueno, algunos impactos en el achicamiento de la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial, y eso es una buena noticia para la macroeconomía, pero para los sujetos de a pie, para la mayoría de la población, sobre todo los sectores empobrecidos, bueno, este ajuste fiscal, monetario, cambiario ha impactado en la inflación. Un comentario que se hace hoy es que la inflación está bajando. Claro, es cierto, está bajando desde la fortísima suba que hubo en diciembre. Pensá que noviembre terminó con una inflación de un poquito más del 12% y diciembre duplicó 25,5%, y solo desde ese alto nivel de inflación de diciembre bajó en enero, bajó en febrero. Y bueno, habrá que Ujú. ver qué es lo que acontece en marzo, pero desde el punto de vista del bolsillo de la mayoría de la población, la situación es dramática. Ujú. Podemos asegurar que hay más población bajo la línea de la pobreza, los salarios cayeron, las jubilaciones ni hablemos, planes sociales. Podría llegar, ¿no? Incluso te diría, han salido trascendidos de que estarían queriendo cambiar el indicador inflacionario, o sea, tratar de ajustar. Hay explicaciones técnicas, estadísticas, los consumos de la población han cambiado Sí. desde el último registro, pero claro, hay una preocupación, como vos decís, por el indicador. Y hoy el principal problema en la Argentina, visto por la sociedad, es la inflación. Ujú. Cualquiera que nos esté viendo, escuchando, y hace las compras cotidianas en negocios de cercanía, en supermercado, sabe que los precios se han disparado de una manera fenomenal, y por eso hay una caída del consumo. Y lamentablemente, Rocío, la caída del consumo impacta en la producción.
Y eso es, bueno, empresas que cierran y con cada cierre de empresa hay suspensiones, despidos. Yo te diría que el tema del desempleo todavía no aparece como un problema central, pero va a crecer. Y Ujú. junto con la inflación, como la recesión es un grave problema, el tema del desempleo se va a sumar a los problemas sociales que hoy se ven en la sociedad argentina. O sea que eso es un combo, el de inflación y recesión, muy preocupante cuando el Ujú. tema económico es central. Venimos de años de estancamiento económico y si ahora, además de estancamiento, hay un proceso de retroceso de la capacidad productiva, bueno, el impacto económico en la sociedad empobrecida va a ser gigantesco y me parece que ese es un problema central y hay que ponerle atención a que el gobierno ha querido y no ha podido por ahora avanzar en reformas estructurales, esas Bueno, que estaban contenidas en la ley ómnibus, ¿no? sí, fue un poco el criterio del inicio, ¿no? Para Javier Milei, que todo sea política de shock, ¿no? Porque incluso se lo decían a Mauricio Macri, el gradualismo no te da tiempo de que se recupere la economía, de que se recupere incluso, ¿no? La imagen negativa de un presidente como para poder pensar en un segundo mandato. Algunos dicen que no le interesa eso a Javier Milei, pero ciertamente hay muchos interrogantes de cómo va a ser el plan para la recomposición del poder adquisitivo, ¿no? De salarios una vez que se llegue al pico negativo, ¿no? En todos esos indicadores, que hay que decir que si bien el mercado va mostrando números positivos en cuanto a que le creen todavía respecto al plan económico, no pasa lo mismo tal vez con los indicadores más de la macroeconomía, ¿no? Precios, salarios, inflación y bueno, todo este tema que hoy en día es uno de los más importantes, de los próximos que tiene en agenda Javier Milei. Mira, hay satisfacción en quienes han ganado en este tiempo, porque en todo proceso económico siempre hay ganadores y perdedores. Los ganadores en la Argentina hoy son sectores minoritarios. A ver, la libertad de precios, aquellos que pueden poner precios, Rocío, se Ujú. sienten satisfechos, sienten que su demanda ha sido escuchada. Por ejemplo, en los últimos años había una fuerte demanda por la devaluación, porque los que exportan, los que venden en dólares, querían una devaluación para tener más pesos por sus exportaciones. Bueno, eso lo lograron. Y ahora, fíjate que hay una cierta presión para que se devalúe más. Es más, Ujú. hay una especulación que anda dando vuelta de que los precios se subieron tanto porque había una expectativa que el dólar no se iba a quedar en 800, 850, 860, sino que se iba a ir a 1200, a 1500 y por eso muchos incrementaron los precios con esa perspectiva. En estos últimos días, por ejemplo, en un sector muy importante para la economía como es el de la construcción, hay cierta reducción de precios, llamadas ofertas, para liquidar stocks que no se están vendiendo porque se había paralizado la construcción. Fue uno de los datos más importantes que mostró el INDEC respecto de la recesión, no solo caída de la industria, sino especialmente caída de la construcción, porque muchos habían generado un incremento de precios con una expectativa de mayor devaluación. Por eso hay que ver que hay grandes ganadores que empiezan a tener cierto temor, aún ganando, Ujú. y creo que lo paradigmático en eso fue el Fondo Monetario, cuando le dijo al gobierno, cuidado con los sectores vulnerables, Claro. y si se quiere avanzar en reformas estructurales, que son las que importan, reforma laboral, reforma previsional, hay que tener consensos. Y en estos 100 días del experimento Milei, bueno, Ujú. han estallado consensos políticos necesarios con el Congreso, con los gobernadores e incluso al interior del propio gobierno. Quizás el episodio más importante es el conflicto semi-tapado entre presidente y vicepresidenta, Ujú. pero bueno, han renunciado funcionarios muy importantes, renunciados o despedidos. Por ejemplo, en estas horas
suena mucho la salida de Gisbert, el responsable de la modernización, algo que tuvo que ver con la modernización en los tiempos de Menem. Por eso el tema de